Cédric Raciel, quien junto con los colegas Manu Ureste y Arturo Ángel es autor, todos ellos reporteros de investigación muy brillantes, del portal Animal Político, coautores de El caso de la viuda negra, el asesinato que pone al descubierto la mayor red de lavado de dinero en el peñismo, este libro que tengo en las manos. Gracias, Cédric, por estar con nosotros. ¿Cómo advierten ustedes el primer hilo de la madeja de este caso tan enredado que tiene como protagonista a un hombre que estaba en la penumbra, Isaac Gamboa, funcionario público, pero que luego resulta clave para una serie de elucubraciones de la corrupción en el sexenio de Peña Nieto? Claro que sí, querido Ricardo. Y bueno, primero, muchas gracias por estar aquí, por invitarme a estar aquí. El primer hilo, el primer indicio para jalar el hilo fue precisamente el homicidio de Isaac Gamboa. Nosotros ya teníamos en mente el nombre Isaac porque en el libro lo contamos. Isaac Gamboa era un colaborador de Luis Videgaray en el sexenio de Peña Nieto en la Secretaría de Hacienda, que fue involucrado por testigos protegidos en el estado de Chihuahua en lo que se llamó la Operación Zafiro, ¿no? Es un caso que te acordarás tú, Ricardo, que Sí, por ahí de 2017 se empezó a descubrir y a documentar, que fue un caso de un desvío millonario de recursos en el que estuvo involucrada la Secretaría de Hacienda de Luis Videgaray, el gobierno de Chihuahua de César Duarte y la dirigencia del PRI, que encabezaba en ese momento nada más y nada menos que Malifer Beltrones. Eh, los, el gobierno de Chihuahua, la Fiscalía de Chihuahua, ya en el sexenio Corral, inició una investigación de la Operación Zafiro y se allega de pruebas, se allega también de testigos colaboradores que mencionan en algún momento a Isaac Gamboa, ¿no? Isaac Gamboa tenía este papel en la Secretaría de Hacienda como titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario, tenía el papel de autorizar mediante la firma de convenios la sí. transferencia de recursos millonarios a los gobiernos de los estados, ¿no? Digamos que Isaac Eh, era un experto en cañerías o en instalaciones ocultas en el gobierno, una gente de no mucha exposición o nula exposición, pero sí claro, con enorme poder por dentro. claro. Sí, de hecho, su misma trayectoria, su misma biografía, digamos, lo llegó a colocar en un lugar así de importante, siempre detrás, ¿no? Nunca él estuvo digamos, en eventos públicos, no le gustan las redes sociales, pero más bien él aprendió desde que se integró al gobierno de Peña Nieto en el Estado de México, cómo se manejaba el presupuesto, ¿no? Él inicia en la Secretaría de Finanzas de allá cuando Luis Videgaray era el secretario. Luego, cuando Luis Videgaray se va de diputado federal a encabezar nada más y nada menos que la comisión de presupuesto, se lleva a Gamboa, ¿no? Se lo lleva como asesor. Está 3 años Gamboa con Videgaray aprendiendo cómo se hace el presupuesto, es decir, es la comisión donde se decide Sí, peso por peso a dónde se va a mandar el recurso público de todos los mexicanos. Y entonces eso es lo que le sirve, esa experiencia de sirve a Isaac Gamboa. Una vez que gana Peña Nieto la elección presidencial, desde el día uno, a Isaac Gamboa lo nombran titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario. Tú te acordarás que en el sexenio de Peña Nieto hubo 3 secretarios de Hacienda, ¿no? Luis sí. Videgaray, luego estuvo también José Antonio González Anaya y bueno, Miden en algún momento también. Pero el único funcionario que se quedó en su puesto inamovible fue Isaac Gamboa. Isaac Gamboa, ¿qué hizo durante ese tiempo en el gobierno de Peña Nieto y cuál es su papel en este tráfico de grandes cantidades de recursos, de dinero, pues? Él era su jefe inmediato, digamos su área, la Unidad de Política y Control Presupuestario, dependía de la Subsecretaría de Egresos, que en ese momento dirigió también durante todo el sexenio Fernando Galindo, que después se volvió diputado federal del PRI. Y luego de ellos arriba, su jefe era Videgaray, de los dos, ¿no? Sí, Eh, el, 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 la unidad de política de control presupuestario tiene el poder de administrar
el ramo 23, ¿no? Que es un ramo que fue muy polémico en el sexenio de Peña Nieto, incluso fue bautizado por los periodistas como el fondo de los moches, el ramo de los moches, porque había fondos como el Fortafin, el Fondo de Fortalecimiento Financiero, que se asignaban a los estados sin mayores reglas y sin mayores requisitos, Ricardo. Era una asignación meramente política y discrecional. El Fortafin fue creado por el gobierno de Peña Nieto. Digo, también es un dato muy curioso. Lo crea Peña Nieto. En ese sexenio revisamos cómo estuvieron las asignaciones en los estados, ¿no? Si eras gobierno priista te tocaba un raudal de dinero, si eras gobierno Sí, de oposición no te daban casi nada, ¿no? Eso sí es a Gamboa, ¿no? La manera en la que se asignaba el Fortafil era firmando, o sea, no había reglas de operación, Ricardo, era firmando convenios de 7 páginas donde decía Secretaría de Hacienda y el gobierno fulano de tal, secretario de Finanzas de este estado, acuerdan la transferencia y las cantidades, Ricardo, eran de verdad eran grandes, eran muy grandes, eran de cientos de millones de pesos sí. los convenios, se asignaban cada que el secretario de Finanzas tocaba la puerta de Gamboa, lo recibían, le daban dinero. Digo, en el libro nosotros descubrimos que las asignaciones no eran, digamos, a voluntad, digamos, también Sí, de Isaac, o porque realmente lo necesitara el gobierno del Estado. Había acuerdos políticos que claro. justificaban ciertas transferencias de estos recursos. Ahora, en qué momento aparece en escena o qué papel juega en todo esto Betsabé, la viuda negra que le da título al propio libro de ustedes, a la investigación, Cedric? Bueno, sí, Betsabé, ahora mismo, bueno, como tú lo mencionas, Ricardo, pues era la esposa de Isaac Gamboa, hoy la viuda. Ella, ella ahora mismo está detenida, lleva más de 2 años detenida y acusada del multihomicidio, vinculada a proceso, pero todavía no hay una sentencia, ¿no? Entonces, digamos, todavía no se le ha comprobado que ella haya sido verdaderamente la autora del homicidio, como es la versión de la Fiscalía de Morelos de este asesinato, ¿no? La Fiscalía de Morelos enmarca el móvil como un crimen pasional, Sí. ahí medio sugiriendo que ella se quería quedar con el dinero de Gamboa, que es aquí me permite abundar un poco sobre qué hacía Betsabé con Gamboa, ¿no? Si bien Gamboa era un funcionario, como tú lo mencionas, Ricardo, de bajo perfil, de muy bajo perfil, él incluso de hecho declaró ser un modesto funcionario de clase media, tiene un Ah, departamento en la Ciudad de México, en la Benito Juárez, no ganaba alrededor de 1 millón de pesos, un poquito más al año, pero en la realidad, él junto con Betsabé, su esposa, construyeron una red de empresas que se usaron para desviar recursos públicos y para lavar dinero sobre todo, ¿no? También descubrimos una vasta red de propiedades, de 18 propiedades que tenían Isaac Gamboa, su esposa, y también la familia de Isaac Gamboa, o sea, hermanos, la mamá, los cuñados, es decir, toda toda la esta, familia participó, sí. toda esta urdimbre explica la violencia brutal con que fue ejecutado Isaac Gamboa en un fraccionamiento, entiendo que un fraccionamiento de lujo en Temixco, en Sí, Morelos, pero también ejecutados Isaac, dos de sus hermanos, su hermana y hasta su madre. Eso es una, eso es una masacre. ¿Y quién es Yasmín o Jazmín? Entiendo que era una mujer que acompañaba a los agresores. es una gran pregunta la que planteas, Ricardo. El tema de por qué esta hazaña, ¿no? ¿Qué explica esta violencia, ¿no? Con la que fueron asesinados no solo Isaac, sino como mencionas, hasta su mamá de 60 años, ¿no? Si bien hay pruebas de que la familia participó, digamos, en la gestión, en la administración del dinero lavado, digamos, en la red de Gamboa, sí queda la duda de por qué razón matar básicamente a toda la familia siguiendo un lazo consanguíneo, ¿no? Sí. Por eso es la hipótesis de la fiscalía de que era Betsabé que queriendo dejar no, a nadie, digamos, en su camino para quedarse. Pero hay otra posibilidad, Ricardo, que es a la que más real se le damos en el libro, que tiene que ver con
un posible móvil político, es decir, no, no desprender, no divorciar de la investigación del asesinato el pasado inmediato de Gamboa. O sea, Gamboa estuvo implicado en desvíos de recursos multimillonarios en el gobierno de Peña Nieto. Había una investigación abierta en la Fiscalía de Chihuahua que lo involucraba. Y de hecho, cuando asesinan a Gamboa, hablamos ahí con autoridades de Chihuahua que estuvieron involucradas en la investigación de la Operación Zafiro, que nos decían, bueno, pues es que cuando matan a Gamboa, no solo matan a un hombre corrupto, ¿sabes? Un hombre que le mintió a la función pública, que no declaró que su evolución patrimonial había sido desproporcional. No, mataron a un testigo clave de la Operación Zafiro. Ahora mismo, Ricardo, publicamos aquí en Animal Político que en la noche de este martes, en Coahuila, se inició fue vinculado a proceso el tesorero de Rubén Moreira. Ah, Rubén Moreira, que en fue esa época, gobernador. pues eso, gobernador de Coahuila. Sí, ¿Y sabes qué encontramos nosotros, y Ricardo, de esto? O presidente sea, del es PRI. que ahora el presidente del PRI, ¿no? Que tiene un papel muy preponderante como aliado también, funcionario ahí en la dirigencia del PRI Sí, también, sí, ¿no? sí, bueno. El tesorero de Ismael Flores se llama. Nosotros en el libro documentamos cómo, además de el tesorero del gobernador de Chihuahua, que es el que firmó el convenio de Fortafín con Gamboa para desviar los Sí. recursos, el mismo día que ese tesorero de Chihuahua fue a la oficina de Gamboa a firmar el convenio Fortafín, a los 30 minutos Isaac Gamboa recibió al tesorero de Coahuila para firmar un convenio Eh, exactamente igual con ese tesorero. Eh, en 2016, ese tesorero firmó convenios por 400 y pico millones de pesos. En 2016, el año electoral 2016, la firma de convenios fue de 1.400 millones de pesos. Es desproporcional. Y la Fiscalía General presume que parte de este dinero en sí. año electoral se utilizó para desviar recursos públicos, igual que en la Operación Zafiro, pues para financiar campañas de PRI. Ahora, sobre tu pregunta, perdón, Ricardo, me desvié. La de Yasmín. Sí. Yasmín es una testigo protegido de la Fiscalía de Morelos, que como tú mencionas, pues ella cuenta que iba con los agresores, con los asesinos, y fue básicamente testigo privilegiada, digamos, de lo que pasó, de cómo se planeó el asesinato. Hay muchas dudas sobre la misma Yasmín, porque eh, después de que, en momentos después de que ocurre el asesinato, los asesinos, los presuntos homicidas, dejaron un reguero de pistas que casi que resulta inverosímil, Ricardo. O sea, Mm, son exmarinos de élite, cometen el asesinato en 3 minutos a sangre fría con una precisión de verdad casi robótica, pero a la hora de escapar, el coche lo dejan a unas calles de donde estaban, lo dejan abierto y adentro del coche dejan credenciales de lector, dejan los papeles con los que se compró el coche y dejan un celular. O sea, todo eso se les olvidó. Y dejan un celular raro. Ujú. en el cual hay un mensaje en el que la fiscalía, los fiscales de los peritos encuentran un número que resulta ser el de Yasmín, ¿no? Y eso los conduce a Yasmín. Entonces, capturan a Yasmín, le ofrecen ese criterio de oportunidad y Yasmín declara básicamente, pues eso, que el asesinato lo cometió esto, ¿no? O sea, que fue Betsabe. Y este es como el pilar, digamos, de la acusación de la Fiscalía de Morelos sobre que sustenta la versión del móvil político. Hay una Ya. investigación a nivel federal Sí. que tiene que ver no con el homicidio, sino con esta red de empresas fantasma que construyeron Isaac Ya. Gamboa y Betsabe. Está abierta, está iniciada por la Fiscalía General y sí creemos que la Fiscalía General, a la hora de investigar el lavado de dinero, no puede no, Sí. puede no hacer caso, digamos, no atender los señalamientos de Isaac Gamboa como partícipe de la Operación Zafiro. Finalmente, ¿qué esperas que encuentren tus lectores en este libro, Cedric? El caso Viuda Negra, el asesinato que pone al descubierto la mayor red de lavado de dinero
en el peñismo. ¿Qué esperas que encontremos? Pues Ricardo, tú me dirás también, a nosotros nos interesó muchísimo la historia porque tiene un componente que luego en los temas de corrupción no existe, ¿no? Que son personas concretas, personas reales, ¿no? Son personajes, hay personas motivadas, movidas por el miedo, por la ambición, ¿no? Por el poder del dinero también, ¿no? Y luego es complicado que nuestros lectores se interesen en temas de corrupción precisamente porque hablamos de manera muy abstracta, luego los periodistas, sobre empresas, transferencias, notarios y demás, ¿no? Aquí hubo un componente humano en la historia detrás de esta gran red de corrupción. Y es un componente que aprovechamos nosotros eh, para contar uno de los casos más graves de desvíos de recursos que hemos tenido en el país. Sí, Entonces, si la historia misma, como está contada, le permite al lector engancharse al libro, que es lo que nos han dicho, que la gente se engancha, que lo termina muy rápido, pues apelamos a eso, a que el tema no se olvide. Ahora mismo están, como te contaban, han estado sí, surgiendo nuevos indicios de estos desvíos sí. y sobre todo que colectivamente podamos exigir que este gran caso de desvío se castigue, Ricardo. Ya está a la venta en todas Ya partes. está, ya está en todas Pues sí, partes. tienes una gran distribución, una gran editorial con Grijalbo. Cédric Raciel, coautor de El caso Viuda Negra. Gracias por esta conversación y por esta nueva aportación periodística muy importante para entender lo que ha ocurrido en el país en los años recientes, Cédric. Muchísimas gracias a ti. Es un honor de verdad estar en tu programa, Ricardo, y platicar contigo. Al contrario, gracias, Cédric. Hasta pronto. Este Hasta espacio se pronto. queda abierto, ¿eh? Muchas gracias, Ricardo. De verdad. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.